El sueño de hierro en tierra salvaje. El sol abrasador del amanecer africano se alzaba sobre la vasta sabana de Tsavo, tiñendo de oro rojizo las acacias espinosas que se extendían hasta el horizonte. Era marzo de 1898, y el aire vibraba con el sonido metálico de martillos golpeando rieles, gritos en hindi, suajili e inglés, y el rugido ocasional de locomotoras de vapor que llegaban cargadas de suministros desde Mombasa. John Henry Patterson, un ingeniero irlandés de 32 años con bigote cuidadosamente recortado y ojos azules que reflejaban determinación, observaba desde una pequeña colina el campamento que se extendía a sus pies. Más de 3.000 trabajadores, principalmente coolies traídos desde la India, junto con trabajadores africanos locales, transformaban día a día la Wilderness Virgen en una arteria de progreso que conectaría el interior de África Oriental con la costa del Océano Índico. Sahib Patterson, le gritó Rames, su asistente principal, un hombre delgado de Gujarat con manos callosas por años de trabajo duro. Los hombres están nerviosos. Anoche se escucharon rugidos muy cerca del campamento número 3. Patterson bajó de la colina, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo ya empapado. El calor era implacable, incluso en las primeras horas del día. Son solo leones cazando antílopes, Rames. Esto es África, no Manchester. Los hombres deben acostumbrarse. Pero Rames negó con la cabeza, su expresión preocupada. No, Sahib. Los trabajadores de la tribu Kamba dicen que estos rugidos son diferentes. Más cercanos. Más hambrientos. El campamento de Tsavo era un hervidero de actividad constante. Tiendas de lona blanca se alineaban en filas ordenadas, mientras que las cocinas comunales humeaban con curry picante y chapati. Los trabajadores indios, muchos de ellos sikhs con turbantes coloridos, trabajaban junto a africanos locales cuya piel brillaba como ébano pulido bajo el sol inclemente. Los británicos supervisores, vestidos con uniformes caqui empapados de sudor, dirigían las operaciones desde la sombra escasa de las tiendas de comando. El proyecto ferroviario era ambicioso hasta la locura, 584 millas de rieles de acero atravesando territorio inexplorado, desde el puerto de Mombasa hasta las orillas del lago Victoria en Uganda. Era la realización del sueño imperial británico de conectar el Cairo con el Cabo, pero cada milla costaba sangre, sudor y lágrimas. Dr. Hawthorne, el médico del campamento, un hombre mayor con barba gris y manos temblorosas por años de gin y quinina, se acercó a Patterson mientras revisaba los planos de construcción. Patterson, he visto algo extraño en las últimas semanas. Huellas de león cerca de las letrinas, muy grandes. Y los guardias nocturnos reportan movimientos en la oscuridad. Doctor, con el debido respeto, llevamos meses aquí. Los animales salvajes son parte del territorio. Nuestros guardias armados son suficientes. Esa noche, mientras el campamento se sumía en el silencio roto solo por el crepitar de las fogatas y los ronquidos ocasionales, algo se movía en las sombras. Las antorchas parpadeantes creaban formas danzantes que jugaban con la imaginación, pero dos pares de ojos amarillos observaban desde la oscuridad absoluta, estudiando los patrones de movimiento, memorizando las rutinas. Unos días después, la rutina se rompió abruptamente. Hemadarungan Singh, un supervisor sikh respetado por todos, no apareció para el trabajo matutino. Su tienda estaba intacta, pero él había desaparecido sin rastro. Solo quedaban huellas enormes de león y rastros de sangre que se perdían en la hierba alta. Sahib, susurró uno de los trabajadores africanos, con ojos llenos de terror ancestral, los espíritus de esta tierra están enojados. Los ancianos dicen que Tsavo significa, lugar de matanza, en nuestro idioma. Patterson sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa nocturna que comenzaba a soplar desde las colinas distantes. Por primera vez desde su llegada a África, se preguntó si habían despertado algo que era mejor haber dejado dormir. Los trabajadores se reunían en pequeños grupos, susurrando oraciones en diferentes idiomas, mientras las fogatas se mantenían encendidas toda la noche.
El sueño de hierro que atravesaría el corazón de África estaba a punto de convertirse en una pesadilla de la que nadie podría despertar. La primera sangre, la desaparición de Ungansin, marcó el inicio de algo que nadie en Tsavo estaba preparado para enfrentar. Durante 3 días, los trabajadores continuaron con sus labores, pero la tensión era palpable. Los hombres trabajaban en grupos más compactos, mirando constantemente hacia los arbustos circundantes, y las conversaciones se reducían a susurros nerviosos. Patterson había ordenado aumentar las patrullas nocturnas y construir más fogatas alrededor del perímetro del campamento. Los guardias, armados con rifles Lee-Enfield, recibieron instrucciones estrictas de disparar a cualquier animal grande que se acercara durante la noche. Sahib Patterson, le dijo Abdullah, un trabajador somalí con cicatrices tribales en las mejillas, mi abuelo me contó historias de leones que probaron carne humana. Una vez que lo hacen, nunca paran. Se vuelven diferentes. La cuarta noche después de la desaparición de Sin, el horror se materializó. Era aproximadamente las 2 de la madrugada cuando los gritos desgarradores atravesaron el aire nocturno como cuchillos. Patterson saltó de su cama de campaña, agarró su rifle y corrió hacia los sonidos que helaban la sangre. Otros hombres emergían de sus tiendas, algunos medio vestidos, todos con expresiones de terror absoluto. Los gritos venían del sector este del campamento, donde dormían los trabajadores indios. Cuando Patterson llegó, encontró una escena que lo perseguiría por el resto de su vida. La tienda de Era, un joven trabajador de Punjab, estaba destrozada, sus paredes de lona desgarradas como papel. Rastros de sangre formaban un sendero que se perdía en la oscuridad. «Traigan antorchas», gritó Patterson, pero su voz se quebraba con una mezcla de autoridad y horror. Los hombres se agruparon con linternas y antorchas, siguiendo el rastro macabro. A unos 200 metros del campamento, encontraron los restos de Era. Lo que quedaba de él estaba parcialmente devorado, y las huellas alrededor del cuerpo contaban una historia aterradora. Un león enorme había arrastrado al hombre vivo desde su tienda. Dr. Hawthorne, que había llegado con su maletín médico, se arrodilló junto a los restos con manos temblorosas. Patterson, mira estas marcas de garras. Este animal es extraordinariamente grande. Y estas heridas, el hombre fue arrastrado mientras aún estaba vivo. Los trabajadores se agruparon en círculos cada vez más cerrados, algunos llorando, otros murmurando oraciones en sus idiomas nativos. Los sikhs recitaban versos del Guru Granth Sahib, mientras que los trabajadores africanos cantaban cánticos de protección en suajili. «Sahib», dijo Rames, con voz apenas audible, «los hombres quieren irse. Dicen que este león no es normal. Es un Simbanchawi, un león brujo». Patterson sentía como el proyecto, su responsabilidad, se desmoronaba ante sus ojos. «No hay leones brujos, Rames. Es solo un animal hambriento. Organizaremos cacerías diurnas. Lo encontraremos y lo mataremos». Pero incluso mientras hablaba, Patterson sabía que esto era algo diferente. En sus años en África, había cazado muchos leones, pero nunca había visto uno que entrara deliberadamente a un campamento humano lleno de ruido, luz y actividad. La mañana siguiente trajo nuevas revelaciones aterradoras. Las investigaciones del área revelaron que no se trataba de un solo león, sino de 2. Las huellas mostraban claramente 2 conjuntos de patas enormes, ambas de machos adultos, pero con una característica inquietante: no tenían melena, lo que los hacía aún más sigilosos y difíciles de detectar. Los trabajadores comenzaron a desertar. Primero fueron grupos pequeños que desaparecían durante la noche, luego familias enteras. El progreso de la construcción se ralentizó a un paso de caracol, ya que los hombres se negaban a trabajar fuera del campamento principal, e incluso allí, solo en grupos grandes y armados. Patterson envió telegramas urgentes a Nairobi y Mombasa, solicitando cazadores profesionales y más armas. Pero las respuestas eran desalentadoras. Todos los cazadores experimentados estaban ocupados en otras expediciones y enviar refuerzos tomaría semanas. Mientras tanto,
Los leones parecían estar estudiando el campamento, aprendiendo las rutinas, identificando las debilidades. Los guardias reportaban avistamientos nocturnos de ojos amarillos que brillaban en la oscuridad, siempre moviéndose, siempre observando, como si estuvieran planificando su próximo ataque. La construcción del ferrocarril, que había avanzado a un ritmo de 1 milla por día, se detuvo por completo. Los trabajadores se negaban a alejarse del campamento principal, e incluso las tareas básicas como recoger agua o hacer necesidades fisiológicas requerían escolta armada. En su tienda, esa noche, Patterson limpiaba meticulosamente su rifle mientras escribía en su diario, día 12 desde el primer ataque. Los hombres están al borde del pánico. He cazado en India, he enfrentado tigres, pero esto es diferente. Estos leones no actúan como animales normales. Parecen tener una inteligencia malévola, como si supieran exactamente lo que están haciendo. Afuera, en la oscuridad africana, 2 sombras se movían silenciosamente alrededor del perímetro del campamento, estudiando, esperando, planificando el próximo movimiento en lo que se había convertido en un juego mortal entre predadores y presas. El reino del terror. Para finales de abril de 1898, el campamento de Tsavo se había transformado en una fortaleza sitiada. Lo que comenzó como un proyecto de ingeniería ambicioso se había convertido en una lucha desesperada por la supervivencia. Los ataques de los leones se habían vuelto más frecuentes y audaces, y el número de víctimas crecía semanalmente. Patterson había perdido la cuenta de las noches sin dormir. Sus ojos, antes brillantes con la confianza del ingeniero victoriano, ahora mostraban la fatiga profunda de un hombre que había visto demasiado horror. Su barba había crecido descuidada, y sus uniformes, antes impecables, estaban manchados de sudor, polvo y ocasionalmente, sangre. Said, le informó Ramsés esa mañana, con una lista en sus manos temblorosas, anoche perdimos a 3 hombres más. Bakhta, Ralia y Urre-Esin. Los 3 del sector norte. Los ataques ya no seguían ningún patrón predecible. Los leones habían desarrollado una táctica sofisticada, uno actuaba como distracción mientras el otro atacaba desde un ángulo diferente. Habían aprendido a abrir las tiendas silenciosamente, arrastrando a sus víctimas antes de que pudieran gritar pidiendo ayuda. Dr. Hawthorne, que había examinado la evidencia de cada ataque, compartía una teoría perturbadora con Patterson: estos animales han desarrollado una preferencia específica por carne humana. Las autopsias de las víctimas muestran que no están matando por hambre territorial típica. Están cazando por placer, si tal cosa es posible en un animal. El campamento había adoptado medidas desesperadas. Se construyeron barricadas de espinas de acacia alrededor de cada sector. Los trabajadores dormían en grupos de 10 o más, con guardias armados en turnos constantes. Las fogatas ardían toda la noche, creando un perímetro de luz que, según esperaban, mantendría alejados a los predadores. Pero los leones parecían burlarse de cada precaución. Una noche, uno de ellos saltó por encima de una barricada de 2 metros de altura para arrastrar a un trabajador. Otra noche, ambos leones coordinaron un ataque que distrajo a los guardias en un sector mientras uno de ellos atacaba en el opuesto. Los trabajadores supervivientes estaban al borde del colapso mental. Muchos se negaban rotundamente a salir de sus tiendas después del anochecer, incluso para necesidades básicas. El saneamiento del campamento se deterioró rápidamente, y las enfermedades comenzaron a extenderse entre hombres ya debilitados por el miedo constante. Sahib Patterson, le dijo Mohamed, un trabajador somalí que había servido como intérprete, los hombres están hablando de abandonar completamente el proyecto. Dicen que esta tierra está maldita, que los espíritus antiguos nos están castigando por profanarla con nuestro hierro. Patterson sabía que estaba perdiendo el control de la situación. Los telegramas desde Nairobi se volvían más urgentes cada día. El gobierno colonial británico había invertido enormes sumas en el ferrocarril, y cada día de retraso costaba miles de libras esterlinas. Pero ¿cómo podía explicar que 2 leones habían paralizado por completo uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos del imperio?
Decidió tomar acción directa. Durante las horas diurnas, cuando los leones descansaban, Patterson organizó expediciones de caza sistemáticas. Equipos de 6 hombres, todos armados, peinaban meticulosamente el área en busca de las guaridas de los predadores. La búsqueda los llevó a través de un paisaje que parecía diseñado para la pesadilla, matorrales espesos de espinas que desgarraban la ropa y la piel, barrancos rocosos donde los ecos distorsionaban cada sonido, y cuevas que se extendían profundamente en la oscuridad. El calor durante el día era brutalmente opresivo, con temperaturas que alcanzaban los 45 grados Celsius a la sombra. En una de estas expediciones, encontraron evidencia inquietante: una cueva parcialmente oculta por rocas contenía huesos humanos, muchos de ellos. Los restos de al menos una docena de víctimas estaban esparcidos en lo que claramente era una especie de despensa macabra. «Dios mío», murmuró Patterson, examinando los huesos bajo la luz filtrada de la antorcha. «Estos animales han estado cazando humanos durante mucho más tiempo de lo que pensábamos». Los huesos no pertenecían solo a trabajadores del ferrocarril. Algunos mostraban señales de haber estado allí durante años. Había evidencia de cazadores locales, viajeros, incluso lo que parecían ser los restos de una caravana de comerciantes que había desaparecido meses antes de que comenzara la construcción del ferrocarril. Esa noche, Patterson implementó su estrategia más desesperada hasta el momento. Construyó una plataforma elevada en el centro del campamento, a unos 4 metros de altura, con vistas claras en todas las direcciones. Armado con su rifle más confiable y munición suficiente para una batalla, se apostaría allí todas las noches, esperando su oportunidad. «Si estos demonios quieren más carne humana», murmuró para sí mismo mientras revisaba su arma por última vez antes del anochecer, «tendrán que pasar por encima de mi cadáver». Los trabajadores observaban con una mezcla de admiración y terror mientras su jefe se preparaba para lo que todos sabían podría ser una misión suicida. Algunos murmuraban oraciones en sus idiomas nativos, mientras otros simplemente lo observaban con la resignación de hombres que habían visto demasiada muerte. Mientras el sol se ponía sobre la sabana africana, tiñendo el cielo de rojo sangre, Patterson subió a su plataforma. Los rugidos distantes de los leones ya comenzaban a llenar el aire nocturno, más cercanos que nunca, como si supieran que esta noche sería diferente. El asedio de Tsavo estaba a punto de llegar a su clímax, y solo uno de los bandos vería el amanecer con vida. La última cacería, la luna llena de mayo de 1898, se alzaba sobre Tsavo como un ojo pálido que observaba el drama final que estaba a punto de desarrollarse. Patterson había pasado ya 12 noches en su plataforma elevada, con los músculos entumecidos por la tensión constante y los ojos ardiendo por la falta de sueño. Cada noche, los rugidos se acercaban más, como si los leones estuvieran probando su resolución. Durante el día, las noticias que llegaban desde Nairobi eran desalentadoras. El proyecto ferroviario había atraído la atención internacional, pero no del tipo que el gobierno británico deseaba. Los periódicos de Londres publicaban titulares sensacionalistas sobre los devoradores de hombres de África Oriental, y la presión política crecía para resolver la crisis rápidamente. «Saib», le informó Rames esa mañana, con ojeras profundas que reflejaban el insomnio colectivo del campamento, llegó un telegrama desde Mombasa. «Si no resolvemos esto en 2 semanas, van a cancelar todo el proyecto». Patterson asintió silenciosamente. Sabía que el peso de cientos de vidas, miles de empleos y millones de libras esterlinas descansaba sobre sus hombros. Pero más importante aún, sabía que cada noche que pasaba sin acción significaba que más de sus hombres morirían de manera horrible. Esa tarde, mientras inspeccionaba el campamento, notó algo diferente. Los leones habían dejado huellas más cerca del perímetro que nunca antes, casi como si estuvieran realizando un reconocimiento final. Las marcas de garras en los árboles circundantes sugerían que estaban marcando territorio, estableciendo su dominio absoluto sobre el área. Dr. Hawthorne se acercó a Patterson con su último informe médico. El hombre mayor había perdido peso visiblemente, y sus manos temblaban más que nunca.
Patterson, he estado revisando todas las evidencias. En los últimos 2 meses, estos animales han matado a 35 hombres confirmados, posiblemente más. No hay precedente documentado de depredación humana a esta escala por leones en toda África. Mientras caía la noche, Patterson realizó sus preparativos finales. Esta vez, había decidido cambiar de táctica. En lugar de esperar pasivamente en su plataforma, había preparado una trampa elaborada. Usando uno de los vagones de carga como cebo, había creado un escenario que, esperaba, atraería a los leones a una posición donde tendría una oportunidad clara de disparo. Los trabajadores se reunieron alrededor de él antes de que subiera a su posición. Había algo solemne en el momento, como si todos supieran que esta podría ser la noche que determinaría el destino de todos ellos. Sahib Patterson, dijo Abdullah, el trabajador somalí, hablando en nombre de todos, si algo le pasa esta noche, queremos que sepa que ha sido un líder valiente. Nuestras familias recordarán su coraje. Patterson sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo su compostura británica. Caballeros, mañana por la mañana desayunaremos juntos y continuaremos construyendo esta maldita vía férrea. Aproximadamente a las 11 de la noche, el campamento estaba sumido en un silencio tenso. Solo se escuchaba el crepitar ocasional de las fogatas y el murmullo nervioso de oraciones en diferentes idiomas. Patterson, desde su plataforma, observaba cada sombra, cada movimiento en la periferia de su visión. Entonces lo vio. Una sombra enorme se deslizaba silenciosamente hacia el vagón cebo. Incluso en la oscuridad, Patterson pudo distinguir el tamaño masivo del animal, era significativamente más grande que cualquier león que hubiera visto antes, con hombros anchos y poderosos que se movían con una gracia letal. La ausencia de melena lo hacía ver aún más siniestro, como una máquina de matar diseñada por la naturaleza. Patterson levantó su rifle lentamente, controlando su respiración como le habían enseñado durante sus años de caza en India. El león se acercaba al vagón con cautela extrema, olfateando el aire, claramente sospechando una trampa. Entonces, desde el lado opuesto del campamento, vino el segundo león. Patterson se dio cuenta de que había subestimado gravemente la inteligencia de estos animales. Habían detectado su trampa y estaban ejecutando una contraestrategia. Mientras uno actuaba como distracción cerca del vagón, el otro se dirigía directamente hacia las tiendas de los trabajadores. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Patterson tuvo que tomar una decisión en una fracción de segundo. Apuntó hacia el león más cercano a las tiendas y disparó. El rugido que siguió al disparo fue un sonido que parecía surgir del mismísimo infierno. El león, herido pero no muerto, se lanzó hacia las tiendas con furia redoblada. Patterson recargó frenéticamente mientras el campamento explotaba en gritos de terror y confusión. Los siguientes minutos fueron un caos de rugidos, disparos y gritos humanos. Patterson disparó 3 veces más, y finalmente, el silencio descendió sobre Tsavo. Cuando llegó el amanecer, revelando la escena completa, Patterson encontró el cuerpo del primer león a solo metros de las tiendas de los trabajadores. Era aún más grande de lo que había estimado, medía más de 3 metros desde la nariz hasta la cola y pesaba claramente más de 180 kilos. El segundo león había escapado, pero las huellas de sangre sugerían que también había sido herido gravemente. 3 semanas después, Patterson finalmente rastreó y mató al segundo león en una cacería que lo llevó por toda la región de Tsavo. Cuando todo terminó, los trabajadores regresaron gradualmente, la construcción del ferrocarril se reanudó y el proyecto se completó exitosamente. Patterson conservó las pieles de ambos leones, que eventualmente se exhibirían en el Museo de Historia Natural de Chicago. Los análisis posteriores revelarían que estos no eran leones ordinarios, su tamaño excepcional, comportamiento anómalo y preferencia por carne humana los convertían en ejemplares únicos en los registros científicos. Años después, cuando Patterson escribió sus memorias sobre la experiencia, reflexionó, en todos mis años en África, nunca encontré adversarios más formidables. No eran simplemente animales hambrientos,
eran predadores que habían desarrollado un gusto específico por carne humana y la inteligencia para obtenerla sistemáticamente. El horror de Tsavo no fue solo sobre dos leones asesinos, sino sobre cómo la naturaleza salvaje de África podía reclamar su territorio de maneras que desafiaban toda comprensión humana. El ferrocarril Uganda-Mombasa se completó finalmente en 1901, conectando el interior de África Oriental con el mundo exterior. Pero para quienes vivieron el terror de Tsavo, ningún silbato de tren podría borrar jamás el recuerdo de esos rugidos nocturnos que una vez convirtieron sus sueños en pesadillas. La historia de los leones asesinos de Tsavo se convirtió en leyenda, pero para Patterson y los supervivientes, siempre siguió siendo una realidad demasiado vívida, un recordatorio de que en el corazón de África, la línea entre la civilización y la naturaleza salvaje es mucho más delgada de lo que cualquier ingeniero victoriano había imaginado jamás.